Buenas tardes amigos de Radio Amor 91.9. Saludo cordial, esperando que estén ustedes muy bien, que hayan tenido un fin de semana lleno de bendiciones. Y empezando esta nueva semana, aunque estamos en este que se llama Día de Fiesta, Día de Memorial Day, Día del Trabajo, eh, vamos sí a recordar a todos aquellos héroes, aquellas personas que han estado al frente de tantas situaciones de este país y vamos también a mirar por todos los que han fallecido en nuestras familias y que en la gracia divina esperamos que estén ante su presencia. Hoy vamos a dejarles saber a nuestra conciencia cómo es que Dios nos manda a reconocer los pecados y cómo es que debemos reconocerlos y confesarlos. ¿Por qué? El que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a la sabiduría, porque no es cosa, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Porque si juntamente se afirmaren todos los labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? Las acciones de los seres humanos son extraordinariamente diferentes en cada caso. Y mientras para unos obrar así está bien, para otros es motivo de queja, perturbación y afrenta, porque atentan contra él y o porque están riñendo contra la conciencia y la forma de ver la diáfana verdad que esconden los diferentes procederes. Y así es como cada uno vamos dando pasos que se estrellan y chocan contra las muchas limitaciones a las que estamos dados y que hacen parte de nuestro proceso de entrega al que estamos obligados para obrar con dignidad y en obediencia hacia el Señor. No es justo y puede ser llamado error el que obra para satisfacer solo su aparente derecho y con ello sacrifica y atenta contra los demás, como si para él nada tuviese importancia. Y los demás seres sobre la tierra estuviésemos hechos para satisfacer su voluntad, aún expensas de vernos comprometidos ante la majestad del Señor Dios del universo, que es el único que puede dar pautas en el accionar de cada individuo y ante quien desobedecemos para darnos o dar el gusto a los demás y así reñir ante la voluntad divina. Solo la perseverancia en el obrar correctamente nos llevará a que identifiquemos cada norma de acción y con ello demos a nuestro Dios el lugar que solo Él merece y a nuestra alma y corazón la esperanza de saber que Él nos apoya y decide en cada paso que damos para su gloria y para su comprensión. Ninguno de nosotros puede esconder la ignominia y las malas acciones bajo la sombra de querer aparecer como que nada sabía o comprendía y que sus errores estaban dados en la ignorancia de quien interpreta su manera de obrar y el hacer diario bajo el pretexto de querer subordinar su placer y acción en la medida que quiere encontrar la disculpa precisa para así aparecer como ignorante de sus actos, cuando en verdad lo que busca es hacer su voluntad y hacer que su vida sea la que acumule todo lo que le place y gusta. El hombre tiene limitaciones que lo hacen estar bajo las diversas y las verdaderas leyes que rigen su conducta. Y así como ante la sociedad estamos privados de hacer nada contra esas prohibiciones,
Igual es cuando el hombre quiere sobreponerse y sobrepasarse e intenta ser más inteligente que la soberana dirección de Dios tiene marcada para todos los seres de su creación. Y se enfrenta ante la inmensa gloria divina para tratar de hacer lo que es su gusto y placer. Tenemos solo un camino y es llegar ante Jesús Dios y postrarnos ante su excelsa gracia para clamar que enderece los pasos que demos y que nos cubra bajo su manto de perdón y aliento. Y así podamos dirigirnos ante Dios y a Él, entregar cada acción futura en donde solo Él sea engrandecido y solo a Él le demos gracias. Esto es lo que nos dice la palabra. Esto es lo que no solamente Proverbios, sino a través de todo el recorrido de la Santa Biblia podemos aprender. Por eso, no hacerlo es tanto como entregarnos en una disipación y en una controversia en la cual siempre vamos a estar siendo perdedores. No creamos que en algún momento podemos obrar contra Dios y contra su palabra. Y más bien, tomemos fuerza, enderecemos nuestros pasos y pidamos la gracia divina para que confesemos a Dios que somos pecadores y a Él le pidamos que necesitamos su perdón. Esto es la enseñanza que tenemos en esta mañana, en esta tarde, perdón, y también es la forma como el Señor nos permite que nosotros empecemos a ver este nuevo comienzo en el cual Él dará toda la gracia y toda la sabiduría para que aprendamos de sus enseñanzas. Vamos a hablar ahora del diezmo. Vamos a hablar de algo que para los cristianos es deber y para los antiguos en el Viejo Testamento era un deber, era una obligación. Eso será después de unos mensajes. Muy bien, hermanos. Aprendimos de Anastasios Kirachugui que, en cierta forma, apoyar a la iglesia para los salarios de personal y para lo que la palabra nos dice, así como para lo que la palabra nos deniega, para lo que no es correcto, debemos saber siempre cómo entender la santa palabra en el Nuevo Testamento. Esta es otra pregunta muy interesante cuando se trata de dar. Con la palabra personal me refiero a la gente como a los pastores, asistentes de pastores, líderes de jóvenes, esto es, profesionales, que de algún modo se supone que se encargan del ministerio pastoral de trabajo en la iglesia local. Esta pregunta se vuelve aún más interesante porque los salarios del personal probablemente son la porción más grande de los gastos de una iglesia moderna. Y por eso, antes de que nos adentremos en esto, tenemos que notar que la jerarquía de la iglesia que hoy vemos en las iglesias contemporáneas no es algo que encontramos exactamente o designado al pie de la letra en la Santa Palabra. De acuerdo a esta jerarquía, tenemos al pastor, quien es implícita y explícitamente algo así como la cabeza, el jefe de esta iglesia. Debajo de él hay otros profesionales iguales que hacen el trabajo de líder de jóvenes, asistentes de pastor, asistentes de misiones, asistentes de iglesias en diferentes idiomas, etcétera, que usualmente están empleados de tiempo completo en la iglesia trabajando para la iglesia y trabajando para la obra que está realizando y dirigiendo el pastor. Él mismo puede estar bajo un obispo, quien está como a cargo del clero de la región. Luego tienes a los ancianos, que son usualmente personas no profesionales, esto es, son gente que tiene trabajos de diferente norma, diferente hacer en la iglesia y participan en la administración de la iglesia. Y finalmente tienes a todos los demás creyentes que junto con los ancianos son los que se les llama
en cierta forma un laicado, algo así como que forman lo que es la iglesia. Entonces, aunque no toda iglesia sigue dichas distinciones, existen incluso implícitamente en la vasta mayoría de ellas. Si vamos al Nuevo Testamento, veremos que allí no hay estructuras. No se ven pastores, ni asistentes, ni obispos o ancianos como una categoría de personas separadas. En el Nuevo Testamento lo que se ve es un liderazgo de personas en la iglesia local y que son los ancianos. A ellos también se les llama pastores y obispos. En el Nuevo Testamento, estos que son ancianos, obispos, pastores, son términos usados por la misma gente y para la misma gente. La función de esta gente es la de pastorear la iglesia local, supervisando al rebaño, que es la palabra que se designa como obispo y que significa supervisor, ya que ellos son hermanos mayores, esto es, mayores en la fe, creyentes maduros. Hay muchas porciones en la escritura que nos ponen muy en claro lo anterior y que al respecto estaremos tratando de dialogar en otros temas exclusivamente como un estudio aparte, pero que aquí encontramos que hay un pasaje que abarca todo esto y es en Hechos 20:17, Pablo en camino hacia Jerusalén pasó de Éfeso, donde llamó a los ancianos de la iglesia. Había una iglesia, la iglesia de Éfeso, y había muchos ancianos. También Pablo llamó a estos hombres y el texto no dice que llamó exactamente a los pastores, perdón, al pastor, a los ancianos, a los asistentes, etcétera. No, solo a los ancianos. Entonces, a todos los tituló en forma igual, sin ningún título especial, y para ello no había ninguna persona que en algún momento tomara el título de pastor. Por lo tanto, siendo solo ancianos, que eran muchos, no se fijó en ningún momento una denominación o una palabra que marcara exactamente el término de pastor, como se utiliza hoy en día. Por tanto, dice el Evangelio, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este verso está contenido todo. La gente invitada a esta junta eran los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el rol de estos hermanos? Era de supervisores. La palabra traducida como supervisores en este verso es la palabra que en griego significa episcopos. En esta misma palabra que en Reina Valera 60 nos habla primera de Timoteo 3:2 y es la que traduce como obispo, diciendo el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera. Todo esto para marcar que del mismo modo se traduce en Tito 1:17, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Otras traducciones hablan en los versos anteriores y que hemos pasado por alto para no alargar este estudio. Pero en lo que hace referencia a los ancianos en la iglesia de Éfeso, eran ancianos en la iglesia del Nuevo Testamento, que significaba, por lo tanto, los que mencionábamos llamados obispos y que forman parte de acuerdo a lo que indicamos. El término anciano indica la madurez espiritual, la experiencia y entendimiento de aquellos a los cuales se les describe de esta manera. El término obispo o supervisor indica el carácter del trabajo asumido. En la Biblia, obispos y ancianos son los mismos. Puede ser que en el mundo de hoy se les presente como dos clases distintas de personas, pero tal distinción no está fijada ni está atribuida a que es el texto que habla la palabra del Señor. Vemos que en Hechos 20:18 dice, nota que los ancianos estaban señalados para pastorear a la iglesia de Dios, o como en la versión de Nueva Reina Valera, viene para ser pastores. La palabra pastor que aparece en este mensaje es la palabra en griego
poimaino, que significa actuar como pastor. En otras palabras, pastorear. Es exactamente el pronombre de este verbo y su plural, el pronombre poimen, que se usa en Efesios 4:11 y que traduce como pastores. La palabra poimen se usa 17 veces en el Nuevo Testamento y de ellas solo en una se traduce como pastor. Esto es que en todos los casos, excepto Efesios 4:11, donde se traduce como pastores. Esta traducción ha causado mucha confusión. La gente habla del pastor tal o cual y se refieren a igual que fue en la universidad teológica y se convirtieron en ministro, un pastor, etc. Y luego van a la Biblia, a Efesios 4:11 y dicen, aquí está, la palabra de Dios habla de pastores. La palabra, sin embargo, habla de y un pastor no necesariamente alguien que se haya graduado en una universidad teológica y o pastoree una iglesia. Un pastor es alguien que alimenta un rebaño y no solo lo alimenta, sino que también lo guía, va frente a él. Además, cuida de los que se han herido. Podemos encontrar aquí todas las funciones de un pastor en la palabra de Dios, pero como se menciona, no queremos entrar en detalle ya que el propósito de este estudio es diferente. Por lo tanto, en algún otro estudio podríamos tocar este tema. Lo que sí es importante es que la palabra de Dios no hace distinciones en ninguna parte como las que tenemos hoy en muchas de las iglesias. No saben nada sobre pastores, obispos, asistentes de pastores y ancianos como categorías de gente separadas. De lo que se sabe es sobre ancianos que pastorean el rebaño de Dios, la iglesia local como supervisores. Esos ancianos no eran personas con títulos teológicos, eran personas comunes de la congregación, eran creyentes que habían madurado y estaban listos para pastorear y supervisar a los jóvenes creyentes con el objetivo final de edificarlos en Cristo. No hay ninguna indicación en la escritura de que estos ancianos hayan tenido que dejar su trabajo secular. No hay ninguna indicación que habla sobre que hayan obtenido una mensualidad o un salario regular de la iglesia local por el trabajo que hacían. De hecho, no había ninguna iglesia del Nuevo Testamento en la cual los ancianos que pastoreaban, supervisaban y eran los que cuidaban el rebaño fueran empleados de tiempo completo de la iglesia, obteniendo un salario regular de esta. ¿Hay alguna prueba de ello? No la hay. Y por lo tanto, si nosotros seguimos en lo que podemos investigar como texto de la palabra, encontramos que el ejemplo de Pablo y su equipo, ellos eran trabajadores apostólicos, yendo de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y plantando iglesias. Nunca se quedaban en un lugar particular permanentemente. Estaban más o menos como el movimiento, siempre predicando el Evangelio. Para esta gente, y también lo veremos más adelante, el Señor ordenó, como lo dice en Primera de Corintios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta no es una referencia para ancianos residentes permanentes de la iglesia local. Esta referencia es para los apóstoles, para los trabajadores apostólicos que iban de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y plantando iglesias. Eran personas que estaban completamente ligadas al Evangelio. Pablo era uno de ellos, Bernabé era otro. Pablo habla en 3:16 del mismo capítulo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Para expresarlo de una manera, la última pregunta, para que quepa en la forma en que las primeras dos preguntas están compuestas, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar? Es una aseveración muy grave, una aseveración muy concisa. La pregunta implica que los apóstoles en general no tenían una ocupación secular. Pablo y Bernabé sí.
Pablo y Bernabé, con la preocupación de todas las iglesias, sobre todo Pablo, aún seguían trabajando. El Señor les había dado el derecho especial de no tener una ocupación secular, sino de vivir del Evangelio. Pero no usaron ese derecho. Esto es lo que nos dice Pablo, 1 Corintios 9, 14 a 18. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si yo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo tenía ese derecho de vivir del Evangelio. No obstante, no hizo uso de ese derecho, aunque como veremos, sin duda, ocasionalmente recibió, sin solicitarlo, contribuciones voluntarias de los creyentes al mismo tiempo que trabajaba. Hechos 18 nos dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El Evangelio no tuvo ni debería tener un precio asignado. Debe ser gratuito. Y Pablo se aseguró de que así fuese. Pero también hay otra razón por la que lo hizo y lo muestra en segunda de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La belleza de la palabra nos enseña cómo debemos atender lo que corresponde al diezmo. Pablo y su equipo tenían la autoridad de comer el pan de balde. Tenían la autoridad como trabajadores apostólicos, no como ancianos de la iglesia local. Pero nunca usaron ese derecho, sino que trabajaban día y noche, como él dice. ¿Por qué? Para hacerse ellos mismos un ejemplo para que los hermanos lo siguieran. Aquí es la palabra ejemplo clave. ¿Cuál es el ejemplo? De que trabajarán, y si alguien no trabajaba, que tampoco comiera. Ahora, ¿qué significa eso para las iglesias que Pablo fundó, las iglesias del Nuevo Testamento? Si Pablo y sus colegas trabajaban donde quiera que estaban y lo hacían para ser un modelo, un ejemplo para los otros creyentes, ¿tú crees que habría algún anciano de la iglesia que no trabajara, sino que tuviera un sueldo de la iglesia? Yo personalmente no lo creo. Además, aunque los trabajadores apostólicos, plantadores de iglesias, tienen ese derecho y se lo saltaban, manteníanse con una ocupación secular. Los ancianos no tenían esa autoridad. Y es grandioso ver aquí cómo el Señor nos invita para que nos convirtamos en eso, en plantadores de iglesias. No para tal vez salir y poner las piedras y empezar a edificar un edificio. No, simplemente para que la palabra sobreabunda
en todos aquellos que en algún momento quieren dedicar sus vidas para servir a otros, de acuerdo a como nos enseña el Evangelio. Entendamos que aquí lo más significativo es mirar cómo el Señor nos da instrucciones precisas y nos enseña con carácter permanente cómo debemos orar y de qué forma debemos hacerlo. Muy bien, este es el estudio de hoy. Vamos a orar ahora en una forma muy especial por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga bendiciendo y para que siga derramando gracia en nuestras vidas. En unos segundos regresamos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos iluminas y nos enseñas cómo debemos actuar respecto a lo que está enunciado como diezmo y que en cierta forma queremos desconocer, ante lo que necesitamos es comprender cómo debemos atender a quienes en algún momento están dedicando parte de su vida a los menesteres del Evangelio, a enseñar el Evangelio, a hablar sobre él, a preparar las lecciones, los estudios, a realizar las actividades que tienen que hacerse. Y por eso, Señor, te pedimos por ellos, para que en todo momento nos asistas, nos permitas que podamos tener el tiempo suficiente para meditar en tu palabra, para entenderla, para sacar de ahí, Señor, todas tus enseñanzas que son beneplácito permanente para nuestros hermanos y para nosotros. Por eso, Señor, nos cubrimos de toda humildad para que tú nos permitas que podamos hacer uso de este mandamiento que tú nos ordenas, como es llevar tu palabra a todos los lugares. Y que lo hagamos en la gracia de saber que solamente tú eres el que producirás una recompensa aquí para los menesteres que necesitemos de acuerdo a nuestras necesidades, pero lo más importante que sea para cumplir con tu orden de llevar la palabra a tantos y tantos hermanos. Ayúdanos, Señor, asístenos, vela por nosotros y permite que podamos realizar esto en tu nombre y en el nombre sagrado de Cristo Jesús, con quien estamos orando. Amén. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en su programa Camino de Vida. Esperamos que el Señor abra sus corazones y que puedan conocer ustedes sobre la belleza de la palabra santa. Esperamos también que al orar por todos ustedes y por ti en especial, haya una bendición muy generosa del Señor para cada uno. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor que guíe los pasos que das buscando al camino correcto. Que te permita ver y conocer de la majestad infinita y soberana de Dios. Por eso te pedimos que entregues tu vida a Jesús, porque Él es el que nos revela la verdad. Y en Él nos podemos captar de todo lo que sabiamente nos enseña y cómo nos permite que podamos estar en armonía con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos y nuestros semejantes. Acerquémonos al Señor y reconciliémonos en el amor de Cristo Jesús, entendiendo que Él es el Salvador eterno. Él es el único Señor. Si tenemos preguntas, por favor, llámenos 225-725-3646 y o puedes escribirnos caminodevidaconjeve@gmail.com. Esperamos que haya mucha dicha, felicidad, paciencia, paz, alegría, confianza, amor y fe en Cristo Jesús. Un feliz día para todos, para quienes nos escuchen mañana, un día lleno de bendiciones. Para todos, que Dios los bendiga y muchas gracias.